Amados hermanos, en nuestro Señor Jesús y en el corazón de la Virgen María, nuestra Madre. Domingo de Pentecostés. Aunque me vais a permitir, amados hermanos, que antes de comenzar las reflexiones sobre el Evangelio que corresponde a la fiesta de hoy, os haga partícipes de algunos pensamientos míos acerca de los cuales yo el otro día andaba reflexionando porque me preocupaban grandemente, lo mismo que os preocuparán seguramente a vosotros. Pensaba yo en este hecho que hoy sucede ante la situación que sufre nuestra iglesia actual, de la que nosotros formamos parte por la gracia de Dios. Una situación de desolación, de confusión, de crisis total. Sin embargo, pensaba yo, más de 5.000 obispos, más de 200 cardenales. Sin embargo, todos ellos, a excepción de uno solo, silenciosos, temblorosos, medrosos y absolutamente callados, como si absolutamente no pasara nada en el rebaño de Jesucristo que a ellos les ha sido encomendado. No hay problema, no hay nada que denunciar acerca de lo cual avisar a las ovejas, no hay peligro alguno en el horizonte, todo transcurre sin dificultades, todo va bien, incluso las cosas van estupendamente. Y yo decía, pero bueno, ¿cómo es posible? Y ante ese hecho, más de 5.000 obispos, más de 200 cardenales, y todos menos uno, silenciosos. Ante ese hecho digo, yo quizá por asociación de ideas, no pude evitar recordar una canción que en mi tiempo, en mis años de juventud, se cantaba en toda España, en aquellos años 40, 50 del siglo pasado. Yo mismo, siendo muchacho, la canté muchas veces. La canción hacía referencia, era una canción crítica, la tengo aquí anotada, bueno, parte de ella. Hacía referencia a una señora baronesa que, estando de viaje, le escribía a su mayordomo o criado para que le comunicara la situación de su casa y de sus bienes mientras ella había estado fuera. Y el criado le respondía a la baronesa de la siguiente manera. Son varias estrofas de las cuales yo tengo anotada aquí alguna. Y yo voy a decir la letra de la canción, algunas de las estrofas que tengo anotadas. La canción, ante los requerimientos de la baronesa sobre la situación de su casa y de sus bienes, decía: no hay novedad, señora baronesa, no hay novedad, no hay novedad. Solo pasó que anoche le robaron las perlas de su gran collar. Pero no hay novedad, señora baronesa, no hay novedad, no hay novedad. Solo pasó que anoche cayó un rayo y el palacio hizo un solar. Pero no hay novedad, señora baronesa. Y que después, lo poco que quedaba, se lo ha llevado el huracán. Por lo demás, esto es un paraíso. No hay novedad, señora baronesa. No hay novedad, no hay novedad. Contesto a usted desde el lugar del perro, porque es que el perro no existe ya. Todo acabó. Tampoco a los bomberos les quedó nada que hacer ya. Por lo demás, la cosa está tranquila. No hay novedad, señora baronesa. No hay novedad, no hay novedad. Y así seguía. Pero bueno, esto me lo recuerdo. Yo, como os he dicho, por asociación de ideas. Y es que así es la naturaleza humana.
es un hecho realmente desolador y además que nos deja francamente intranquilos y además no deja de ser misterioso. ¿Cómo es posible que ante una situación semejante, pero en fin, no hay novedad, señora baronesa, no hay novedad? Pero bueno, pasemos a la consideración, con la ayuda de la gracia de Dios, sobre nuestras reflexiones sobre la fiesta de hoy, fiesta importante, fiesta de Pentecostés, en la cual la Iglesia nos propone un fragmento del Evangelio de San Juan, contenido también dentro del discurso de la Última Cena. El fragmento que la Iglesia hoy nos señala forma parte del capítulo 14 del Evangelio de San Juan y concretamente abarca los versículos 23 al 31. Y dice así, porque prefiero leerlo con exactitud. Decía así nuestro Señor, palabras suyas: si alguno me ama, guardará mi palabra, mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Quien no me ama no guarda mis palabras. Ahora bien, las palabras que escucháis de mí no son mías, sino del Padre que me ha enviado para que os las diga. Estas cosas, continúa Jesús, estas cosas os las he dicho estando con vosotros. Pero cuando venga el Paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas aquellas cosas que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, pero no como la da el mundo, sino como la doy yo, mi propia paz, no como la del mundo. Pero no se turbe vuestro corazón, ni se acobarde, porque habéis oído que me voy y vuelvo a vosotros. Pero la verdad es que si me amaréis, os alegraríais de que vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os he dicho estas cosas antes de que sucedan, para que cuando sucedan, creáis. No hablaría muchas cosas estando con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, el cual nada puede contra mí, porque nada tiene contra mí. Pero de todas formas, el mundo ha de saber que yo amo al Padre y que hago exactamente lo que el Padre me ha mandado y lo que el Padre me ha ordenado decir. Este es el fragmento del texto que la Iglesia pone hoy a nuestra consideración. De manera que, según acabamos de leer, con palabras de nuestro Señor Jesús, palabras de verdad, palabras de espíritu y palabras de vida, dice así el Señor: si alguno me ama, guardará mis palabras, porque el que no me ama no guarda mis palabras. Así lo dice en el verso del 23 y 24. Si alguno me ama, guarda mis palabras, pero el que no me ama no guarda mis palabras. La conclusión, hermanos míos queridos, es muy clara. El que no guarda las palabras de Jesús, el que no sigue sus enseñanzas, el que no las convierte en norma de su propia vida, es sencillamente y no más porque no ama a Jesús. De manera que, si le llevamos todas las consecuencias posibles, llegamos a la conclusión de que aquel que no guarda sus palabras, o las manipula, o las tergiversa, o las malinterpreta, o sencillamente las da de lado, sin hacer ningún caso de ellas, es ni más ni menos
vamos a llamar a las cosas como son, es ni más ni menos porque no ama a Jesús. Y hermanos míos queridos, manipular las palabras de Jesús, tergiversar sus enseñanzas, es burlarse de Jesús. Y burlarse de Jesús es no amar a Jesús. Lo que sucede, para desgracia nuestra, es que no íbamos a profundizar lo que significa esa expresión de no amar a Jesús. Pero si hemos nacido, hemos sido bautizados, hemos sido creados para amar a Jesús. Si Jesús es nuestra vida, si Jesús fue el que nos salvó, si nadie nos ha amado, ni nos ama, ni nos amará, como Jesús nos ha amado, que Jesús restableció nuestra amistad y nuestras relaciones con Dios. Jesús, con sus propios sufrimientos y con su propia sangre, con su propia muerte en la cruz del Calvario, nos redimió, nos salvó de nuestros pecados y nos libró de la condenación eterna. Nos amó, como dice el Evangelio, hasta el fin. Y nos enseñó todo. Nos enseñó el camino de la auténtica libertad. Nos enseñó las normas que harían de nosotros la auténtica, vivir en auténtica, con un verdadero sentido de dignidad personal. Nos hizo hombres, nos hizo cristianos, nos hizo hijos de Dios. No ama a este hombre, que al mismo tiempo es verdadero Dios, significa pisotear nuestra vida, destruir nuestra existencia y sobre todo un sentimiento inexpresable, inenarrable e indecible de desagradecimiento total. A quien tanto ha amado hasta dar su vida por nosotros. Aquel que dijo: nadie demuestra más amor que aquel que da la vida por sus amigos. Por no amar a este hombre, hombre Dios, e incluso odiarlo, incluso sus enseñanzas y sus palabras, que son para nosotros palabras de vida, despreciarlas y burlarse de él. ¿Qué significa todo eso? ¿Y qué puede significar? Pues así está, así es. El que de verdad me ama sigue mis palabras y mis enseñanzas. Y el que no lo hace, no las sigue, es porque no me ama. Bueno, estas palabras son de Él, son del Señor. Esta es la explicación y el sentido último de la conducta de tantas personas que tergiversan, que manipulan y que hacen caso omiso o que incluso se burlan de las palabras y de las enseñanzas de Jesús el Señor. Y continúa diciendo nuestro Señor en el Evangelio de hoy. Lo hemos leído antes. En el verso 24. Dice así: la palabra que me escucháis no es mía, sino del Padre que me ha enviado. Las palabras que escucháis de mí no son mías, son del Padre que me ha enviado, para que os las diga y os las proponga. Y luego añade poco después, al final del texto que estamos comentando, en el verso 31, dice: porque el mundo debe conocer y saber que yo amo al Padre y que obro como Él me ordenó que obrara, y que digo lo que Él me ordenó que dijera. La conclusión también es obvia, hermanos míos muy queridos. Jesús habla por encargo del Padre y no dice sino aquello que el Padre le ha ordenado que diga, y no nos enseña sino aquello que el Padre nos ha ordenado que nos enseñe. Por lo tanto, el que desoye las enseñanzas de Jesús, el que no escucha los preceptos de Jesús, el que desprecia o hace caso omiso de la persona de Jesús,
está despreciando, desoyendo y haciendo caso omiso del Padre, o sea, de Dios mismo. Esto es muy serio y es muy grave. No se trata de despreciar o de hacer caso omiso o de burlarse de Jesucristo. Se trata de despreciar, de burlarse o de hacer caso omiso de Dios mismo. Lo estamos viendo. Son palabras del Señor. Yo no hago más que lo que el Padre me ha dicho que haga. Y no digo más que lo que el Padre me ha dicho que diga. Mis palabras no son mías, son las de Él. Y el mundo debe saber que yo amo al Padre. Y que no hago sino que el Padre lo que el Padre me ordenó que hiciera, y digo lo que el Padre me ordenó que dijera. Según esto, si la lógica es la lógica, y nos atenemos a las palabras mismas de Jesús en todo su significado, la conclusión es evidente. Sin el Hijo, tampoco tenemos al Padre. Si despreciamos al Hijo, despreciamos al Padre. Si prescindimos o hacemos caso omiso del Hijo, prescindimos y hacemos caso omiso del Padre, o sea, de Dios. Por si quedara alguna duda, Jesús, el Señor, vuelvo a repetir que sus palabras son palabras de vida, de espíritu y de vida, y palabras de vida para nosotros. El Señor mismo dijo las siguientes palabras: nadie viene al Padre sino por mí. Hermanos míos muy queridos y muy amados, con todo mi corazón, no hay otro camino para llegar al Padre, o sea, para llegar a Dios. No hay otro camino para hacer realidad el fin para el cual fuimos creados y al cual estamos destinados, que seguir a Jesucristo, amar a Jesucristo, confiar en Jesucristo y seguir sus enseñanzas. Lo dijo él mismo: yo soy el camino. Nadie viene al Padre sino por mí. Pretender llegar a Dios haciendo caso omiso de Jesucristo, pretender llegar a Dios sin amar a Jesucristo, pretender llegar a Dios sin seguir las enseñanzas de Jesucristo, en último término, sin poner la confianza en Jesucristo, sin darle a Él nuestro corazón, sin darle sentido a nuestra vida, sin llenar nuestra vida de esperanza, de alegría, sin Jesucristo, es una utopía y además un disparate, y es conducirnos por el camino de la perdición. Nadie viene al Padre sino por mí. Sin mí nada podéis hacer. Sin me nil potestis facere. Sin mí no podéis hacer nada. Por eso, haciéndose eco de estas palabras de Jesús, el discípulo amado, el evangelista San Juan, el apóstol San Juan, en su primera carta, en el capítulo 2, decía: quien niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Quien confiesa al Hijo, ese sí tiene al Padre. Palabra del apóstol San Juan, en su primera carta, capítulo 2. Quien niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. Quien confiesa al Hijo, también tiene al Padre. Y añade en el versículo anterior, en esa misma carta, el apóstol San Juan. Estas palabras son bastante duras. Dice así: ¿quién es el mentiroso? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Ese es el anticristo, que niega a su vez al Padre y al Hijo. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo?
Ese es el anticristo, que niega a su vez al Padre y al Hijo. Luego el que pretende llegar a Dios, o el que pretende llegar al Padre, o el que pretende establecer unas normas de vida cristiana, o que él llama de vida cristiana, que en realidad nunca son de vida cristiana, prescindiendo de Jesucristo, ese ni tiene al Hijo ni tiene al Padre. Es más, el apóstol San Juan le llama anticristo, o sea, enemigo de Jesucristo. Y las palabras del apóstol San Juan son palabras de la Biblia y por lo tanto palabras del Espíritu Santo. Hermanos míos muy amados, como siempre os digo, todas estas enseñanzas tan olvidadas, tan escondidas, a veces tan manipuladas, sin embargo, son fundamentales para nuestra existencia, son esenciales para nuestra salvación eterna, son fundamentales para darle sentido a nuestra vida, incluso para hacernos felices con ese comienzo, primicias de felicidad que ya podemos sentir en esta misma vida y que es la promesa de la felicidad definitiva que algún día gozaremos en la patria, cuando veamos a Jesús cara a cara, cuando veamos y contemplemos a Jesús como Él nos ve y nos contempla y nos posee a nosotros y nosotros lo poseamos a Él. Porque ya de esta vida, cuando comíamos su cuerpo y bebíamos su sangre, Él hacía su vida, nuestra y la nuestra, su propia vida, que como mi carne y de mi sangre, vive en mí y yo vivo en Él. Pues eso será realidad en la patria, esa realidad que nos hará con una felicidad para nosotros ahora mismo indecible, impensable, inconmensurable, inimaginable. San Pablo decía, ni ojo vio, ni oído oyó, ni mente humana jamás pudo imaginar lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Y es que es el amor que es el motor de nuestra vida y el sentido de nuestra existencia. Aquello de lo cual decía Dante, que era lo que mueve al sol y a las estrellas. Es el amor en su sentido último y de perfección total, poseído por nosotros ya en perfección y en totalidad en la otra vida, cuando lo veamos cara a cara, cuando lo veamos como somos vistos, cuando lo oigamos como somos oídos, cuando lo conozcamos como somos conocidos, como decía el apóstol San Pablo. El amor es lo que da sentido a nuestra vida, el motor de nuestra existencia y el todo por el todo para nosotros. Pero si esto es así, si el que niega a Jesucristo no solamente no tiene al Padre, ni puede llegar jamás al Padre, sino que además es el anticristo, según acaba de decirnos el apóstol San Juan, si eso es así, entonces, ¿qué decir, por ejemplo, de los judíos y de los musulmanes que niegan a Jesucristo, que rechazan a Jesucristo, que abominan de Jesucristo? Según las palabras del apóstol San Juan, según las palabras del mismo Jesucristo, según las palabras de la Biblia, según por lo tanto las palabras del Espíritu Santo, ¿qué decir de estas pobres gentes? Hay hoy día se suele decir que a los efectos prácticos, lo mismo de decir Jesucristo, que Mahoma, que Buda, que Confucio, porque en definitiva todo viene a ser lo mismo, todo viene a significar lo mismo, todo conduce a lo mismo y todo puede ser elemento de salvación. Pero ¿cómo puede ser todo eso lo mismo? ¿Y cómo puede ser todo eso igual? Y todos esos personajes incluidos en el mismo saco, en el mismo paquete y con el mismo valor. Si decía San Pedro en el libro de los Hechos, y vuelvo a repetir, el libro de los Hechos forma parte de la Sagrada Escritura y por lo tanto es palabra de Dios y por lo tanto es palabra del Espíritu Santo. Bueno, pues decía San Pedro, su discurso en Jerusalén,
narrado en el libro de los Hechos, en el capítulo 4, el libro de los Hechos de los Apóstoles. Decía San Pedro, hablando de Jesucristo: en ningún otro está la salvación, y no ha sido dado otro nombre a los hombres por el cual nos podamos salvar. En ningún otro, aparte de Jesucristo, está la salvación. Y no ha sido dado otro nombre a los hombres por el cual nos podamos salvar. Entonces, según esto, no podemos decir lo mismo de hablar de Jesucristo, que de Mahoma, que de Buda, que de Confucio, que de quien sea. No podemos decir eso, a no ser que queramos ponernos en contra de la palabra de Dios. Allá cada cual. ¿Usted prefiere oír a Dios y escuchar la palabra de Dios, o prefiere usted escuchar la palabra de los falsos profetas? Siga usted el camino que quiera, que se encontrará con las consecuencias correspondientes. Hay trenes que conducen a una parte y trenes que conducen a otra, y cada cual, según el tren al cual se sube, pues llega al destino correspondiente. Y dice también Jesús nuestro Señor en el Evangelio de hoy, en el texto que estamos comentando, en el capítulo 27, en el verso 27. Decía así el Señor: la paz os dejo, mi paz os doy. Pero no os doy la paz como la da el mundo, sino como la doy yo, mi paz. Estas palabras, hermanos míos, son tan importantes, cuya trascendencia y sentido práctico todos nosotros, vosotros y yo y todos, las conocemos por propia experiencia. Entre la paz del alma y la paz del corazón y la paz de la propia vida que nos proporciona el Señor Jesús, la amistad con Jesús, con el dulce Jesús, la paz del corazón y la paz del alma que nos proporciona el amor a Jesús y la confianza en Jesús y el seguimiento de sus enseñanzas y sus preceptos, la verdadera paz. Os doy mi paz, la mía, que Él la contrapone a la del mundo, esa de la que el mundo está hablando siempre, y siempre es mentira, como todas las cosas del mundo, siempre hablando y siempre mintiendo. Habrá cosas de las que hablen más los hombres que de la paz, y habrá cosas más ausentes del mundo, sobre todo el mundo de hoy, que la paz. Pensemos en lo que está ocurriendo en el mundo de hoy y pensemos en lo que se está gestando y pensemos en lo que está por venir, que será grave, que no se tardará tanto, porque la mano de Dios no se ha abreviado, no se ha recortado, como dice la Biblia, porque de Dios no se ríe nadie, como dice también San Pablo. Pensemos en la paz que hoy día existe en el mundo, en lo que se está organizando y lo que está por venir. No vale la pena, no vale, ni es suficiente con que cerremos los ojos. No es suficiente con que no queramos saber o no queramos pensar. Es igual. Y la avestruz puede esconder la cabeza para no ver al cazador, pensando que con eso ha ahuyentado el peligro, con lo cual facilita más la tarea del cazador. Decía San Pablo, hablando de los tiempos finales, que cuando los hombres más entusiasmados estén hablando y gritando paz y seguridad, y entonces, decía San Pablo, entonces de repente, cuando menos lo esperen, les sobrevendrá la ruina, como a la mujer los dolores de parto, y no escaparán, decía el apóstol. Por eso, y volviendo al tema del cual hablamos al principio,
de los pastores silenciosos, de los pastores que no tienden a su grey, de los pastores que dejan que las ovejas se pierdan, que las ovejas sigan confundidas, de los pastores medrosos que por cobardía o por conservar el puesto o por temor a perderlo o por intereses privados o particulares o por lo que fuere, se callan y no cumplen con el deber que les había sido encomendado de guardar a sus ovejas, de librarlas de los peligros, de conducirlas a buenos pastos. A propósito digo de los pastores silenciosos, de los que tanto abundan en la iglesia de hoy, podríamos recordar aquellas palabras del profeta Jeremías, contenidas en el capítulo 23 de su libro. Decía el profeta Jeremías, palabras pronunciadas para entonces y palabras pronunciadas que tienen tanta actualidad para ahora. Decía así el profeta, o sea, Dios hablando por boca del profeta: ay de los pastores que pierden y dispersan las ovejas de mi rebaño. Ay de los pastores que pierden y dispersan las ovejas de mi rebaño. Y el profeta Ezequiel, por su parte, en el capítulo 34 de su libro, o sea, Dios, vuelvo a repetir, hablando también por boca del profeta, decía: he aquí que yo mismo requeriré a esos pastores sobre mi grey y la quitaré de sus manos. Yo requeriré a esos pastores sobre mi grey que yo les había encomendado y la quitaré de sus manos. Y ya no apacentarán más mi rebaño, ni se apacentarán a sí mismos. Y libraré a mis ovejas de su boca y ya no recibirán más de alimento, porque se estaban alimentando de ellas y aprovechando de ellas. Así dice el profeta Ezequiel en el capítulo 34 de su libro. Pero en fin, ante esta situación en medio de la cual estamos viviendo y acerca de la cual siempre insistimos y avisamos nuestras repetidas homilías, pues en el mismo evangelio de hoy que estamos comentando, decía nuestro Señor: no se turbe vuestro corazón ni se acobarde. En medio de la confusión general, en medio de la apostasía general, y en medio de la dispersión general, y en medio del silencio de los pastores, y en medio de todo el peligro que nos acecha y de las confusiones a las que el mundo nos induce, no se turbe vuestro corazón ni se acobarde, jamás. Son palabras de Jesús. No olvidéis, hermanos míos muy amados, que el miedo es la condición de los cobardes. Podemos, como humanos que somos, sentir, percibir en nosotros el sentimiento del miedo. Eso es muy humano, pero con la posibilidad de superarlo y de vencerlo, porque para eso también somos seres humanos con las fuerzas y cualidades que Dios nos ha dado, y sobre todo la de la gracia. El miedo lo podemos vencer, lo debemos vencer y superar, porque de otra forma el miedo, sentimiento humano, se convierte en cobardía cuando no es superado por parte de aquel que lo experimenta, la cobardía. Y precisamente a los cobardes el libro sagrado del Apocalipsis les reserva el estanque de fuego, y los cobardes serán también precipitados en el estanque de fuego que arde para siempre con fuego y azufre, dice el libro del Apocalipsis. Los cobardes. Yo preguntaría, los cobardes, ¿pero es que existe por ahí en la iglesia hoy en día algún cobarde? Pues que mire cada cual, para allá y para acá, para arriba y para abajo,
a ver si encuentra algún cobarde por ahí, sobre todo en aquellos que más deber tenían de hacer alarde de valentía en el cumplimiento del deber que les ha sido encomendado. Hay que tener en cuenta, según lo que decía el apóstol y evangelista San Juan en su primera carta y en el capítulo 4, que el miedo y el temor cuando no han sido vencidos con la gracia de Dios, yo vuelvo a repetir que el miedo en sí es un sentimiento humano, pero se puede vencer, y cuando no se vence y cuando no se combate se convierte en cobardía. Pues bien, decía el apóstol San Juan y evangelista San Juan que el miedo es producto de la falta de amor. Decía así literalmente el apóstol San Juan, porque en el amor no hay temor, sino que el amor perfecto echa fuera el temor, porque el temor siempre supone el miedo al castigo o el miedo a lo peor, y el que teme es porque no es perfecto en el amor. El que ama a Jesucristo, el que confía en Jesucristo, el que sigue a Jesucristo, el que se conduce por el camino de Jesús, ¿qué le puede pasar? Decía el apóstol San Pablo, porque para los que aman a Dios, todas las cosas que le suceden son para su bien. Diligentius Deum omnia cooperantur in bonum. Para los que aman a Dios, todas las cosas que le suceden son para su bien. Y siguiendo el texto del Evangelio de hoy que estamos comentando y que corresponde a la fiesta de hoy, decía también Jesús nuestro Señor en el verso 30 y 34 del capítulo que estamos siguiendo en el texto de hoy. Pensad que yo no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe del mundo. Y acerca de estas palabras, hermanos míos, dos advertencias. Las palabras son, vamos a repetirlas: pensad que yo no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe del mundo. Dos advertencias digo. La primera es que la relación a establecer entre la ausencia del Señor y la presencia del príncipe del mundo. En primer lugar, cuidado, porque el Señor le llama a Satanás el príncipe del mundo. O sea, que para el Señor queda establecido que el que reina, el que gobierna, el que manda, el que impera y el que dispone en este mundo es Satanás. El mundo, y sobre todo el mundo de hoy, es Satanás. De manera que cuando se habla de que muchas cosas que están sucediendo hoy, muchas desgracias que estamos presenciando y que estamos sufriendo en nosotros mismos, muchas confusiones y dispersiones de los cristianos son debidas a las actividades satánicas, no son por parte de quienes las decimos actitudes extremistas, acerca de las cuales muchas veces somos acusados. Son palabras del Señor, que el príncipe, que el que gobierna en este mundo es Satanás. Él le llama concretamente y literalmente el príncipe del mundo. De manera que quien está disponiendo todo lo que hoy está sucediendo, que es en definitiva derrumbamiento de nuestras almas y peligro para nuestras almas y camino que conduce a la perdición. ¿Quién está disponiendo todo ese camino? ¿Quién está poniendo en marcha todo ese montaje? Satanás. Según Jesús, el príncipe de este mundo. Los príncipes, que son los que gobiernan. Los que gobiernan, pero cuando esos príncipes son angélicos, como Satanás, con poderes angélicos, con inteligencia angélica y con malicia cuasi infinita,
Cuidado, porque nuestras almas están en peligro. Y solamente la gracia de Dios, nuestra propia voluntad cooperando a la gracia de Dios, según el aviso del Señor, de San Pablo, contenido en sus cartas, de que Dios no permite nunca que seamos tentados en más de la medida de nuestras fuerzas. Pero así es. Vivimos en un ambiente totalmente impregnado de Satanás y de actitudes satánicas y de poderes muy superiores a nosotros, solamente combatibles, salvables por nuestra parte, por medio de la gracia y por medio de la fe firme y bien pronunciada y de la confianza bien establecida en Jesucristo y el amor bien establecido también a la persona de Jesús y a la confianza en la verdadera Iglesia. Hemos dicho que, según las palabras del Señor, existe una relación entre la ausencia del Señor o la aparente ausencia del Señor y la presencia del príncipe de este mundo. Y el reinado o el incremento de actividades del príncipe de este mundo. Y no cabe duda que en los momentos actuales estamos sufriendo en la Iglesia actual, los cristianos, una aparente ausencia del Señor. Parece como si Jesús nos hubiera abandonado. Parece como si Dios estuviera silencioso, contemplando cómo nuestros acontecimientos, libres por nuestra parte, voluntarios por nuestra parte, decididos por nuestra parte, nos conducen al abismo de la perdición. Y parece como si Dios estuviera silencioso y como si Jesucristo nos hubiera abandonado. Pero Jesucristo nunca nos ha abandonado. Jesucristo nunca está ausente de nosotros. Recordemos sus palabras. Pero yo, decía Jesús, yo nunca os dejaré huérfanos. Es verdad que me voy, pero vengo a vosotros. Me voy y vengo a vosotros. Y donde yo esté, también vosotros estaréis conmigo. Por eso, es cierto que los acontecimientos son duros, pero Jesús nunca nos ha abandonado. Yo nunca os dejaré huérfanos. Yo estaré siempre con vosotros. Me voy, pero vuelvo a vosotros, para que donde yo estoy, estaréis también vosotros conmigo. Yo llevaré conmigo. Y nadie os podrá arrebatar mi propia alegría, que yo os daré a vosotros. De manera que es verdad, los acontecimientos son duros, los momentos son difíciles, la oscuridad parece impenetrable. Aquello que decía San Pablo, la noche está ya muy avanzada, pero el día también está ya cerca. Decía San Pablo en la carta a los romanos, la noche está muy avanzada, pero el día está ya cerca. Hermanos míos, y estas palabras nos llenan de esperanza. Por eso, haciéndose eco de estas palabras de San Pablo, la noche está muy avanzada, pero el día ya está cerca, haciéndose eco de estas palabras, decía el poeta, pues ya la noche el manto ha abandonado, y al alba sigue la rosada aurora, ansioso corro hasta el florido prado, en busca del amado tan querido. Llegada por fin la dulce hora en que el tiempo de amar ha renacido. Pues ya la noche el manto abandonado y al alba sigue la rosada aurora, ansioso corro hasta el florido prado en busca del amado tan querido. Llegada ya por fin la dulce hora en que el tiempo de amar ha renacido. Que así sea para vosotros y para mí, amados hermanos, por obra y la bondad del Señor y de la Virgen María, nuestra Madre.